Hola, jóvenes, buenos días. Estamos ya en nuestra clase 74. El día de hoy vamos a dar el último repaso a lo que vienen siendo los temas de proporcionalidad. Ya hemos hecho bastantes ejercicios durante estos días, así es que si aún no, este es el primer video que ves o no has visto los videos anteriores, te recomiendo que aún así le des una repasada a tu manual CIME de estos últimos días, en este último tema, perdón, que es de proporcionalidad. Y ya que, bueno, probablemente, digo, tendríamos un examen, una evaluación muy pronto, ¿no? Eh, y también es para refrescarnos un poco debido a que también venimos de vacaciones y recordemos que por regular en vacaciones siempre se nos olvida el manual. Ok, entonces el día de hoy ya nada más veríamos acerca de algunos ejercicios y de qué trata de proporcionalidad o cómo aplicar la proporcionalidad en otros casos, ¿no? El día de hoy vamos a estar trabajando en nuestra página, me parece que es la 103. Hemos llegado nosotros a la 102. Eh, Vamos ahora a llegar a la página 103, donde nuestra secuencia dice que hay que analizar la regla de 3 empleando valores enteros y fraccionarios, ¿no? Eh, Suele ser eh, muy común que nos confundamos un momento, por ejemplo, cuando hacemos una tabla de variación, eh, que por ejemplo, cuando estamos usamos factores, nos confundamos un poco con la tabla de variación debido a que podemos poner una relación o una razón como de fracción, ¿sí? Y entonces decir que este es un sexto, ¿verdad? Digo, verlo que es, verlo de esa manera. Eh, y por lo regular, cuando hablamos de factores y les digo, hay un número que multiplique, ¿verdad? Ustedes también no pueden, se puede pensar que, por ejemplo, un sexto es mi factor, en vez de, o poner un número aquí fraccionario. Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado, pues no sé si fui muy claro, pero recuerden que no solamente podemos tener números enteros, podemos tener números fraccionarios y también podemos tener, por ejemplo, números decimales en los que, por ejemplo, va a llegar el momento en que tenga que multiplicar un número fraccionario y no va a ser lo mismo que tener lo que viene siendo la razón, una razón. ¿Sí? Eh, que eso todavía nos suele confundir un poquito. Y es un poquito, bueno, complicado yo sé que es un poquito complicado de entender, pero es algo que tenemos que reflexionar, que en su momento también vamos a tener que multiplicar y no significa que estemos utilizando una razón, simplemente estamos utilizando un número fraccionario. ¿Sale? Teniendo eso en cuenta, nosotros para estas alturas ya no tenemos que tener problemas con la regla de tres. Simplemente, la regla de tres es algo muy sencillo. Simplemente tengo que ordenar correctamente mis datos, separar, por ejemplo, si estamos hablando de dinero, pues tener mi línea solamente con dinero. Si estamos hablando de cantidades, por ejemplo, ya sea de pasteles o galletas o kilómetros o gasolina, por ejemplo, que son muchos de los problemas que estuvimos viendo, pues tenerlos ordenados de manera que agrupemos los mismos datos, ¿no? Que no nos revolvamos, porque después podríamos tener resultados que no son correctos. Entonces, aquí nos dice que hemos aplicado, que nos sugiere eh, que utilicemos nuestros conocimientos para aplicar y trabajar con la proporcionalidad de una manera diferente, ¿no? En otros casos. Por aquí, a estas alturas, recuerdo que existe un ejercicio en lo que me decía que había dos chicos que viajaban desde la isla de Cozumel hasta Bacalar, que es una ciudad bueno, ya me parece que es de Yucatán, siempre lo olvido. Eh, entonces, bueno, me decía
Decía que de qué manera ves de qué podemos trabajar la proporcionalidad, ¿no? Me dice que que vamos a recorrer cierta cantidad de kilómetros y que vamos a tener de esos kilómetros vamos a hacer cierto tiempo. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar en este momento? ¿Cómo es que puedo aplicar la proporcionalidad a este tipo de problemas y si realmente son proporcionales? Entonces, pues, se podría decir que de repente tal vez nos confunda un poco, ¿no? Pero acerca de, bueno, ¿y cómo lo aplico? Pero es algo muy sencillo, ¿no? Si hablo de proporcionalidad, hablo de que, por ejemplo, que por cada kilómetro que yo recorra, yo lo puedo reflexionar así, por cada kilómetro que yo recorra hago un tiempo, ¿no? Lo mismo pasaría que si reflexiono, si yo tengo una cantidad de helados, si compro una cantidad de helados, pago una cierta cantidad. Entonces, si hay una relación, ¿no? Entre dos cantidades que son diferentes y cada problema tiene, cuando hablamos de cantidades, cada problema tiene, cuantificamos algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos cuantificando kilómetros y cuantificando el tiempo. Y entonces esas cantidades, cuando hablamos de cuantificar, hablamos de contar, ¿no? Y cuando hablamos de contar, entonces al hablar de contar, vemos qué relación existe entre esas cantidades, la cantidad de kilómetros y la cantidad de tiempo. Y si existe una relación, se puede decir que hay una proporción, ¿sí? Entonces, recuerdo perfectamente que aquí nos decía que veíamos que había una velocidad, me parece que de 90 kilómetros por hora y si hacía 61 kilómetros, pues cuánto tiempo hacía. Entonces, nada más voy a dejar este ejercicio como para que reflexionen cómo es que cómo es que puede ser proporcional o cómo puedo identificar la proporcionalidad o cómo puedo yo adaptar la proporcionalidad a cualquier tipo de caso, ¿no? Recuerdo bien que esto ya lo hemos contestado, así es que no me voy a tener. Siguen unos ejercicios eh, siguen unos ejercicios. Siempre, algo que también les recomiendo mucho es que siempre que tengan duda con respecto a la proporcionalidad, con respecto a la regla de tres, utilicemos una tabla de variación. La tabla de variación es simplemente una tabla donde yo agrupo mis datos, los ordeno de tal manera que pueda trabajar de una manera mucho más sencilla mis problemas, porque también ese es algo que se les dificulta bastante a la hora de estar trabajando, el hecho de que, si no, ¿cómo ordenar mis datos, no? Siempre suele ser que dices, bueno, ¿y cómo resuelvo un problema? Ah, pues si usted tiene dudas con este tipo de problemas, claro, puedo realizar una tabla de variación para poder agrupar los datos. Es importante que siempre que tengamos un problema, leamos los datos para poderlos agrupar. Y ya por el último, el día de hoy, simplemente vamos a darle una repasada a la síntesis antes de empezar a trabajar, porque es el último día de repaso, antes de empezar a trabajar sobre, bueno, los siguientes temas, hay un ejercicio por ahí después de esto, eh, acerca de lo que son las definiciones de proporcionalidad que nosotros ya hemos de tratar de entender un poquito, ¿no? Entonces, una vez más, cuando hablamos de relaciones de proporcionalidad, hablamos de dos cantidades, ¿no? Que son directamente proporcionales. Dice que cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, dado la otra queda igual multiplicada o dividida por el mismo número. Y eso lo puedo ver de una manera muy sencilla, al igual que, por ejemplo, al igual que cuando yo saco, y que les comentaba una vez más, yo veía mi razón, lo veo como fracción, cuando yo sacaba una fracción equivalente, yo multiplicaba tanto el numerador como el denominador para encontrar una fracción equivalente. Por ejemplo, el número 2. Multiplicaba 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Entonces podría decir que las dos cantidades quedaron multiplicadas o pueden ser divididas, porque también lo puedo hacer para este lado, de decir que tengo 2 cuartos y dividir 2 entre 2, me da 1, y 4 entre 2 me da 2, ¿no? Entonces,
me dice que puede ser multiplicado o dividida debido a que puede ser de aquí para acá o de acá para acá. Y simplemente mantiene una proporción, mantiene una igualdad. Y lo podemos ver porque sabemos que un medio es igual a 2 cuartos. Entonces, sí existe una igualdad, sí existe esa relación, ¿no? Entonces, podremos decir que es proporcional, ¿no? Que tiene esa relación con los números. Entonces, el número que nos indica cuántas veces crece o decrece ambas cantidades se le conoce como el factor de proporcionalidad. En este caso, por ejemplo, cuando hablan de crecer y decrecer, les recuerdo que habla de, por ejemplo, de que si yo quiero ir hacia este lado, tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Ese sería mi factor de proporcionalidad. Y diría, ¿por qué? Porque 2 por 1 me daría 2 y 2 por 2 me daría 4. Pero también, y así puede decir que si yo hago esto para este lado, tengo mi factor de proporcionalidad es 2. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y recordemos algo que también se deben confundirse. ¿Qué pasa si lo hago el caso contrario? Si de aquí quiero pasarlo para acá, alguien me dice que va a quedar dividido, que lo divida. Pero ¿cómo sería? Les recuerdo una vez más, pero ¿cómo sería la división si realmente yo lo que necesito es un factor? ¿Cómo puedo poner una división como factor? Estaría diciendo que tengo que hacer una operación contraria, ¿no? Pero realmente lo único que yo tengo que hacer es dividir, bueno, perdón, no tengo que dividir, tengo que invertir el numerador por el denominador porque si yo quisiera buscar un número que multiplicado por 2 me dé 1 y un número que multiplicado por 4 me dé 2, tendría que buscar un número más pequeño que 1 y ahí es donde les decía que teníamos que invertir un poquito, ¿no? Y ese número por el cual voy a multiplicar, pues sería un medio, ¿sí? Que es lo contrario a un entero, ¿sí? Y es muy importante que recordemos esa parte de los factores porque son factores, tenemos que entender que es una multiplicación, no es una división, aunque sí es gracioso que siempre aquí nos digan que queda dividida, ¿no? Realmente queda dividida, simplemente podemos cambiar nosotros de una multiplicación a una fracción simplemente invirtiendo el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, porque sabemos que si yo multiplico un medio por dos enteros, que en este caso voy a multiplicar, voy a poner una multiplicación, pues yo obtendría 2 medios, ¿sale? Que eso sería igual a un entero. Y así si se fijan, multiplicando por un medio, el 2, yo obtengo el 1. Entonces, ¿y cómo lo hice? Simplemente invirtiendo. Esto también es muy importante porque siempre que estamos haciendo eso, estamos hablando de factores, ¿no? Incluso por eso se llama factor de proporcionalidad. Y no nos debe confundir tanto con el hecho de dividirlo, que realmente sí lo estamos dividiendo, pero en algunos casos puede ser que al tratar de dividirlo nos confunda. Por lo tanto, siempre tratemos de entender que necesitamos utilizar el factor. Y para ello tenemos que cambiar el numerador por denominador. ¿Sale? Entonces dice que en la relación hay dichas cantidades se les conoce como la razón y cuando dos razones son equivalentes decimos que entre ellas existe una proporción. Cuando hablamos de una equivalencia hablamos de una igualdad y ya lo hemos hablado muchas veces acerca de, por ejemplo, cuando son fracciones equivalentes, ¿no? Y por medio del producto cruzado, regla de tres, podemos calcular un valor desconocido en una proporción directa, dado, y es muy importante que nos dice esto, tengan mucho cuidado porque hablan de proporciones directas, porque va a haber, más adelante vamos a ver algunos casos de proporcionalidad que no son directas, y sin embargo, que no son directas, y esas no nos ayudan con la regla de tres, tendríamos que modificarlo un poco, ¿no? No sería igual. Eh, si ustedes me preguntan en este momento un caso de proporcionalidad indirecta, pues es muy sencillo. Imagínense que una persona tarda 4 horas en construir una pared,
¿sí? Entonces, dos personas, ¿cuánto tardan? Obviamente, si dos personas tardan, pues la mitad, 2 horas. Y cuatro personas, ¿cuánto tardan? Entonces, se puede decir que cuatro personas tardan 1 hora, ¿no? Porque si te más personas, pues obviamente vas a trabajar más rápido y vas a tardar menos tiempo. Y entonces, por ejemplo, esto sería un caso de proporcionalidad indirecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras una cantidad aumenta, la otra disminuye. Y, por ejemplo, si una cantidad disminuye, la otra aumenta. Entonces, a esto se le conoce como proporcionalidad indirecta. Y si se fijan, no podría obtener o utilizar la regla de 3, porque la regla de 3 me dice que voy a multiplicar cruzado y dividir por el del frente para obtener esto. Entonces sería 4 por 2, 8, entre uno me daría 8, entonces aquí tengo un 2, entonces no lo puedo utilizar, pero eso sería el otro tipo de proporcionalidad. Y tengan mucho cuidado porque vamos a hablar de proporcionalidad directa, esto sería la proporcionalidad directa, no la vamos a tocar tanto, pero sí es importante que la entiendan, porque no podemos aplicar la regla de 3 para resolver problemas de proporcionalidad indirecta, ¿no? Eh, Sobre los siguientes temas, pues hablamos hay proporciones y funciones, porque algo muy importante que vamos a ver más adelante es acerca de un poquito de las funciones lineales, cuando veamos un poquito más de álgebra, vamos a ver que existe, que podemos utilizar en proporcionalidad de funciones, sería como una fórmula, algo que me ayuda a resolver problemas de proporcionalidad, porque también va a haber una relación en la que podamos utilizar, bueno, podemos englobar diferentes casos y resolverlos de una manera un poco más compleja, va a ser un poco más compleja, pero con más sentido, ¿no? Entonces, ya lo último que tenemos que ver es que cuando dos razones son equivalentes, decimos que existe entre ellas una proporción y una proporción es una igualdad entre dos razones, como lo vimos aquí. Y el producto de la regla nos sirve para calcular un valor desconocido de una proporción directa, dado los tres valores, necesitamos tres valores, por ejemplo, para calcular x. En este caso, x sería nuestro valor faltante, ¿sí? Y lo ponemos como x porque sabemos que es un número x, ¿no? O sea, no sabemos qué número sea y le podemos decir como X. Y entonces vamos a empezar, esto es como una pequeña introducción a lo que vamos a ver en unas semanas más, que vamos a empezar a hablar de álgebra y vamos a ver que cuando no conocemos un número, pues simplemente lo vamos a nombrar como con una letra, ¿no? En este caso la letra X. Y podemos hacer operaciones y procedimientos, por ejemplo, algo que le llamamos que llama despeje, donde, por ejemplo, si aquí estaba dividiendo, acá pasa multiplicando y pasas números con operación contraria para resolver ciertas operaciones, pero, por ejemplo, porque si se fijan, aquí estamos utilizando la regla de 3, que realmente lo único que estamos haciendo sigue siendo multiplico cruzado y divido por el del frente, pero si en base a lo que estamos viendo, podemos hacer deducciones. Esto nos va a servir mucho a la hora de trabajar en álgebra y que lo tomen mucho a consideración. Entonces, también algo que debemos entender que el factor de proporcionalidad es la relación que está entre las magnitudes o las longitudes de los lados de un objeto, porque también puedo utilizar la proporcionalidad para ver para poder modificar, bueno, pues las medidas de un objeto. Por ejemplo, un objeto sabemos que tiene alto, ancho y profundidad, depende de las tres, si estamos hablando de 2 o 3 dimensiones, porque también podemos hablar de la tercera dimensión, que viene siendo la profundidad, ¿no? Porque, por ejemplo, un cubo tiene una tercera dimensión, o podemos hablar de algo de 2 dimensiones, como es una fotografía, una hoja de papel, que simplemente tiene un alto y un ancho, ¿no? Bueno, o que lo podemos ver de esa manera, ¿no? Como si fuera de 2 dimensiones, ¿no? Eh, y entonces, a ese factor de proporcionalidad, cuando el factor de proporcionalidad, perdón, lo utilizamos para modificar las medidas, también lo vamos a nombrar como el factor escala, ¿no? Y recordemos que cuando hablamos de factores, estamos hablando una vez más de multiplicación, así es que no lo vimos. Y al igual que como yo les dije,
al principio, lo único que tengo que hacer es porque hay un factor, es muy importante, que no es lo mismo el factor, porque aquí nos habla un factor de proporcionalidad inversa. No es lo mismo proporcionalidad inversa al factor de proporcionalidad inversa. Esto hago mucha referencia, lo apunté mucho porque de repente suelen confundirse que la proporcionalidad inversa es igual al factor de proporcionalidad inversa. Eh, suele confundirse un poquito en ese sentido. Pero el factor de proporcionalidad inversa se aplica a la proporcionalidad directa. No tiene nada que ver, bueno, de momento no lo vamos a relacionar con la proporcionalidad inversa. Eh, porque simplemente lo único que está diciendo es que si yo multiplico, eh, como le decía en el ejemplo al principio, si yo tengo un medio y tengo 2 cuartos, sé que esto es proporcionalidad directa porque existe una igualdad y también una cantidad aumenta, la otra también aumenta, o una cantidad disminuye, la otra disminuye. Pero hablamos de factor de proporcionalidad inversa porque yo, por ejemplo, para llegar a este lado multipliqué por 2 enteros. Entonces, cuando hablamos de factor de proporcionalidad inversa, significa invertir mi factor. Entonces, a eso sí, digo, entonces, como estoy invirtiendo mi factor, lo único que estoy hablando es que lo voy a hacer, lo voy a cambiar, ¿no? Lo voy a hacer más pequeño. Cuando hablamos de invertir, por lo regular, los factores aumentan, cuando yo multiplico, aumentan. Entonces, cuando yo esté diciendo que tengo un número, voy a multiplicar un número para que sea más pequeño, estoy hablando de un factor que ya está invertido, ¿no? Que ya le cambié el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, ¿sale? Y eso lo puedo aplicar para el factor escalar, ¿no? Por ejemplo, para hacer reducciones, las reducciones de la fotografía. Entonces, simplemente me parece que esto no está todavía. Esto lo que veremos la próxima vez. Unos ejercicios para resolver que me gustaría que los resolviéramos un poquito en clases. Igual, bueno, no sé. También aclarar todas las dudas que tengamos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, hasta la página. Esta me parece que ya no. Esta es nada más para reforzar. Vamos a llegar hasta nuestra página 105, que fue donde nos quedamos. Aquí fue donde nos quedamos antes de salir de vacaciones. Entonces, por favor, no olviden que a partir de esta semana, le digo, ya vamos a empezar, como hemos estado dando repasos, no hemos dejado trabajos, sin embargo, hay que hacer lecturas y a partir del día de mañana ya van a empezar a haber actividades en nuestra plataforma para que las estén revisando y que estemos entregando nuestras evidencias. Recordemos que como no vamos a entregar absolutamente nada, actualmente no vamos a entregar nada en físico, que lo vamos a trabajar en digital. Entonces, por favor, tomen una fotografía de lo que estén trabajando y suban a la plataforma y yo voy a tratar de ver la manera de que se les evalúe, se les retroalimente o que yo les diga si están bien o están mal durante el transcurso de la semana. En este caso yo les pido siempre un poquito de paciencia porque los trabajos los reviso siempre los fines de semana por cuestiones de tiempo. Pero en ese sentido que por favor tengan poquita paciencia, pero también entendamos que si yo dejo una tarea o estamos haciendo una tarea el día de hoy y ya la tengo hecha, pues no esperen, entregan el día de hoy, porque pues eso nos ayuda, nos evita estar trabajando, bueno, estar atrasándonos un poco a la hora de entrega de trabajos porque después ya no me acuerdo qué necesito entregar o qué es lo que debo entregar. Entonces, por favor, les encargo mucho eso, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, por los medios que nosotros ya tenemos, los medios de comunicación que tenemos, y también dejen su comentario en el video. Si ustedes ya están viendo el video, pues dejen su comentario, que es si tienen algún problema, también en los comentarios. Y bueno, nos vemos en una próxima y hasta luego.